Gloria a Dios, qué gusto es poder estar hoy con ustedes aquí desde la Casa de Mujeres de la Palabra en San José, Costa Rica, y poder traer una palabra, poder bendecirlo a tanta gente por medio de nuestra cadena enlace que está llegando a todo el globo terráqueo con una bendición, como dice el lema, que viene de lo alto. Y en este día esperamos que usted nos pueda ser bendecido ahí donde usted está, pueda ver la gloria de Dios y pueda salir a una productividad a la cual Dios te ha llamado. Voy a estar orando por aquel temor que nos quita productividad, el temor que nos hace improductivos. Quiero que usted llame, va a estar saliendo el teléfono para que usted pueda llamar y que diga al final: apóstol, está en mi boleta, yo quiero que ore. Creo que este es el temor que tengo, es el temor que estoy padeciendo y quiero ser libre de esto el día de hoy. También quiero compartir de que durante muchos años he sido consejero, he sido un pastor consejero, un apóstol consejero, y vivo entre el pueblo de Dios. Estoy en diferentes naciones y muchas veces encuentro personas, y por eso es lo que queremos atacar específicamente en este programa de hoy. Y quiero que usted se siente, esto no es casualidad, algo Dios le va a hablar hoy y va a motivar para que usted sea más productivo. Encuentro personas en consejería, en administración, que tienen grandes recursos, grandes habilidades directamente que Dios les ha dado, pero que de un momento a otro, por el temor que los embarga, como que van perdiendo y no son productivos. Conozco hombres de Dios con talentos pastorales, proféticos, apostólicos, con talentos en una carrera, ingenieros, doctores, con líderes muy buenos, con grandes talentos, pero que de un momento a otro son tocados por el temor. El temor llega y es una fibra que toca nuestra alma y que nos hace llenar nuestras vidas con incapacidades, especialmente hacia qué pasará el día de mañana. La psicología, que es muy importante, creo mucho en algunos términos de la psicología, enseñan que el ser humano tiene 3 sistemas. Aunque la psicología lo enseña, la Biblia también lo enseña directamente. Primero, el sistema de pensamiento, que es muy importante. El pensamiento es lo que demarca tu personalidad triunfante o una personalidad en derrota. Lo que tú piensas, eso eres. Por eso la palabra, cuando Pablo nos enseña a nosotros y nos da a entender, cuando nos dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, tenemos una capacidad mental para que producir buenas ideas, y no solamente producir buenas ideas, sino también producir buenos frutos, y es el pensamiento, es el primero, y la psicología lo enseña muy bien. El segundo sistema es el de confesión, porque tú primeramente piensas y después confiesas. ¿Qué es lo que confiesas? Lo que pensaste. Y entonces viene el tercer sistema, que es el de actuar. Recuerda lo que te voy a decir: piensa, después confiesa, y en base al pensamiento y a la confesión tú actúas. Por eso hay que saturarnos mucho, especialmente cuando está atacando sobre nuestra vida el temor. Es tan fuerte que ya el apóstol Pablo no solamente nos da a entender de un temor simple, llega a ser un espíritu demoníaco de temor, y es donde las personas pues necesitan liberar, porque les trae una improductividad matrimonial, familiar, financiera, ministerial. Conozco gente ministerialmente que por el asunto de temor, alguna área de su vida en temor, se hacen improductivos en el llamado que Dios les ha dado. Por eso hoy quiero que usted nos llame, que pueda llamar: apóstol, este es mi boleta, yo quiero que ore por mí, este es mi temor. Hoy puedo creer que este es mi temor. La palabra de Dios tiene que ser saturable en la mente nuestra como hijos de Dios. Nosotros viviremos, actuaremos de una palabra de Dios, porque una palabra de Dios en un momento preciso puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, y es mi oración hoy de que esta palabra pueda transformar. Yo voy a orar al final por el espíritu de temor que quita la productividad. Por eso quiero que llames, llenes tu boleta, porque quiero tener las boletas aquí para que podamos orar y desatar, óigalo bien, desatar una libertad a esa cautividad que tienes. La palabra nos da a entender mucho. Les voy a contar algunas esquemas bíblicas, como la de Marcos 5:36. En Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga:
No temas, y mire lo que le dice, cree solamente. Vemos que Jesús establece, mira, no temas, solamente cree. Como que el antídoto para el temor es el creer. Cree. O sea, si Dios está conmigo, Él está 100% conmigo. Otro de los pasajes para desarrollar lo que quiero desarrollar al final y orar por usted es Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido, mire qué tremendo, el espíritu de esclavitud, porque el espíritu de temor es un espíritu que esclaviza. Hay gente esclavizada. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente es esclavizada? En lugar de vivir la vida, mueren la vida. Escúchame esto, en lugar de vivir la vida, mueren la vida. Esto es lo que hace la esclavitud del temor. Dice, para estar otra vez en temor, dice el apóstol Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire qué tremendo. Cuando se me revela la adopción que Dios ha hecho en mí, me da una paternidad. Yo no soy un simple creyente, no soy alguien que por ahí Dios de vez en cuando se acuerda. No, yo tengo una convicción de adopción. Esto es un fundamento también para quitar el temor. Tengo la adopción de un Padre celestial. Mi padre natural o mi madre natural me pueden haber fallado, pero mi Padre celestial siempre seguirá siendo Padre. Por eso Él se llama, uno de los nombres que habla Isaías del nombre de Dios es Padre Eterno. ¿Qué significa eso? Que siempre sigue siendo Padre. Un antídoto para robar o quitar, el temor de tu vida es que tú aceptes por revelación que estás adoptado, hijo de Dios. Otro pasaje que está en 2 de Timoteo 1:17. Quiero saturarlo de esta palabra, anótalas. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y mire lo que dice, sino un espíritu de parte de Dios de poder, de amor y de dominio propio. Hay espíritus inmundos que usted conoce. La Biblia está llena de espíritus inmundos que declara. Este es el espíritu que está hablando inmundo, el de cobardía, el de temor. Pero también hay espíritu de Dios. Mire qué tremendo. El espíritu, ¿cuál? Primero, el espíritu de adopción. Me hace ser hijo. Segundo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, en el cual clamamos y nos da poder, amor y dominio propio. Todo eso viene de parte de Dios. En Primera de Juan también, capítulo 18, dice, en el amor, para que tú sepas eso. Estamos tratando del temor. Llámanos. Dice, apóstol, yo tengo temor. Por eso en esta área matrimonial, familiar, en esta decisión que tengo que tomar, tengo temor y estoy siendo improductivo. Y Dios quiere mi productividad. Llámanos. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, la persona con temor vive siendo castigado. Como lo dije anteriormente, no está viviendo la vida. El plan de Dios sobre tu vida es que tú vivas la vida, no que mates la vida, no que mueras la vida. Y eso es lo que hace el temor, hace que muramos la vida, la forma de vida, el gozar de la vida. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Qué verdad, dice la palabra, qué verdad, la Biblia es verdad. La Biblia dice también, el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Yo quiero que usted me pueda poner atención en esto. El temor inicia y su origen es en la mente. Lo que tú piensas, lo confiesas. La gente es lo que habla, porque ese es su pensamiento, o la gente es lo que piensa. Lo que hace el pensamiento es que lo hace actuar. Tú tienes que estar saturándote de esto. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero lo justo le será dado lo que desean. El ámbito para nosotros desear es directamente la mente nuestra. Ahí es donde nosotros tenemos que desear las cosas, en la mente. Dice que al justo se le dará lo que desea. Por eso el pensamiento nuestro es un pensamiento que tiene que ser saturado, primero por palabra y después de pensamientos buenos, de hablar cosas buenas. La capacidad que tú tienes y yo como creyentes, como hijos de este gran Dios,
que es un Dios de bendición, es que tenemos la capacidad constantemente de estar bendiciendo. El bien decir va a demarcar qué va a pasar en mi vida. Basado en este pasaje, muchos de nosotros estamos viviendo un presente por un pensamiento malo que tuvimos en el pasado. Y por eso nos ha llegado un presente difícil y con grandes problemáticas. Hemos tenido con grandes problemáticas por algo que mal pensamos. Por eso tú tienes que cambiar, piensa bien. El apóstol Pablo dice a los filipenses, en uno de los libros más fuertes, porque Pablo podía tener temor, es el libro, el de los filipenses, que más paz habla, donde más paz el apóstol habla, en donde más él se activa contra el temor, y lo está enseñando ese libro desde la cárcel. Por eso él dice que todo lo que tenga buen nombre, en eso pensad. Cosas de buen nombre. Hay situaciones que le suceden a muchos creyentes por mal pensamiento. Cosas que han vivido por mal pensamiento. Lo que el impío teme, dice la Biblia, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desea. Quiero enseñarles algo que usted conoce mucho. Hay un hombre en la Biblia que se llama Job. Cuando yo leo el libro de Job y voy directamente al inicio de Job, veo que la Biblia me enseña que es un hombre temeroso, un piadoso de Dios. Era alguien que tenía una comunión muy plena con Dios. Cuando yo veo varios pasajes y empieza el declive de todas las circunstancias que le pasaron a Job, yo me empecé a hacer preguntas, me imagino que usted también. ¿Cómo un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, haya entrado en una crisis o en un caos tan terrible en su vida? Primero dice la Biblia que Job era el dueño para mí de todos los medios de locomoción, de todos los medios de transporte del oriente. Un hombre que tenía riquezas, tenía hijos, tenía hijas, tenía esposa. Pero siempre me inquieté, me imagino que usted también, porque he visto que es una inquietud casi general sobre Job. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? ¿Qué fue lo que Job empezó a maquinar en su mente, empezó a confesar y empezó a actuar? Mi pregunta es esto, o mi respuesta es, perdón, que Job empezó a pensar mal de todo lo que tenía y empezó a decir, ¿y si esto me fallara un día? Si un día perdiera todo. Primera parte. Segunda parte, si un día perdiera a mis hijos y mis hijas que tanto amo. Y empezó a la tercer pensamiento fue, tal vez, ¿y si algún día me enfermaré? Las tres cosas en este capítulo 2 de Job empezaron a salir. Las tres cosas empezaron a manifestarse. Porque lo que tú piensas tarde o temprano se manifiesta. Porque lo confiesas y se actúa. Los tres sistemas de entendimiento del ser humano. Por eso quiero hoy que llama. ¿Qué cosas estás pensando que hoy quieres liberarte para que no ocurran? La capacidad que tú tienes en este año es un año profético. La capacidad que tú tienes es, escúcheme esto, de que todo lo que tú profetices, y no hablo de solamente lo que tú profetices la palabra, lo que tú proclames la palabra, en este año demarcará el futuro tuyo. Por eso hay que andar hablando bien, andar pensando bien, hablando bien y actuando bien, para que eso se derrame sobre nosotros. Empieza a hablar bien. Empieza a hablar bien de sus hijos, empieza a hablar bien de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de tus finanzas. Empieza a pensarlo bien para que lo hables bien y para que eso se actúe. Entonces Job empezó primeramente y de un momento a otro, en solo una tarde, se hizo realidad un pensamiento de él. ¿Cuál? Perdió todo, quedó sin dinero. Todo lo que él tenía en bienes y riquezas los perdió en una tarde. ¿Qué era lo que le pasaba a Job? Si era un hombre temeroso,
y perdió todo. Segundo, dice que vino un viento y sopló y vinieron enemigos y sus hijos murieron todos. Sus hijos fueron muertos. Y número 3 es el pensamiento hecho realidad que trae el temor. El número 3 fue, él dijo, y me imagino, tal vez algún día voy a tener una enfermedad. Y tras de que todo lo había perdido, sus hijos habían muerto, dice la palabra que una sarna tocó su cuerpo y se rascaba con una teja. Estamos hablando del capítulo 1, capítulo 2 de Job. Para mí eso y para usted nos deja inquieto. ¿Qué cosas tú has pensado que hoy en el presente se pueden hacer realidad? Por eso cambia tu manera de pensar. Tú eres lo que piensas. Yo me hice la gran pregunta, ¿qué pasó con Job? Hasta que descubrí el capítulo 3. Finalizando el verso 24 en adelante, finalizando, Job declara algo que yo dije, este es el origen. Y es el origen que le puede pasar a cualquier hombre, a un piadoso, a alguien que se acerca a Dios, pero hay un momento a otro donde él fue descalificado por su temor. Y él dice, el temor que me espantaba me sobrevino, por tanto no he tenido reposo. Era un creyente piadoso, tenía un Dios, era prosperado, era bendecido, tenía familia, era un piadoso, pero el temor lo tocó. Por eso es muy importante 2 cosas o 3 cosas para ya casi finalizar. Quiero decirle esto, que es muy importante, y traerlo a la realidad. 2 cosas que están en los libros científicos. Hay un caso en Estados Unidos, tal vez usted lo ha escuchado, y fue el caso de una ex primera dama de los Estados Unidos. Ella es la primera dama Betty Ford, esposa de un expresidente de los Estados Unidos que se llamaba Gerald Ford. Ella un día se quedó en su espejo viéndose y se vio un lunar y empezó a pensar, porque eso lo dice el libro, empezó a pensar que ese lunar era un cáncer y empezó a rascarse el cáncer. La primera dama, ex primera dama de la República, Betty Ford, después del primer pensamiento que tuvo con ese cáncer en su lunar, al año exacto murió de cáncer. Y el origen del cáncer fue en su lunar. Eso quedó muy bien ahí. Murió ella. Los índices dicen, y esto es muy importante en la ciencia médica norteamericana, que los 2 años que siguieron después de que ella descubriera el cáncer, empezaron mujeres en Estados Unidos a rascarse los lunares que tenían en su cara y a pensar de que eran cáncer también. Por eso se llama el síndrome de Betty Ford. Murieron 2,000 mujeres de cáncer por el síndrome de ella. Dijeron o pensaron, ¿será que tengo también el cáncer de la ex primera dama Betty Ford? Después lo confesaron y actuaron. Todo empezó con un pensamiento. Por eso me gustaría que donde estuvieras decía, Señor, cambia mi pensamiento. Un temor, como el temor de Job. El temor que me embargaba, él dice una versión, el temor que tenía me sobrevino. He sido un creyente, pero no he tenido reposo. He sido un pastor, he sido un ministro, pero no he tenido reposo. El temor fue el que debilitó, óigalo bien, el pensamiento, el accionar, y después del accionar, el confesar. Quiero decirle esto, por eso quiero que llame. ¿Cuál es tu temor? El temor que tú tengas en tu mente, te doy la noticia del siglo, es lo que te va a acontecer. Por eso hoy vas a saturar tu pensamiento. Esa es la capacidad que nos da la palabra de Dios. Estoy echando fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor bíblicamente es Cristo. Por eso Cristo tiene la habilidad de echar fuera tu temor hoy, si tú quieres. Es importante, es ganancia que tú lo hagas en este programa el día de hoy. Por eso quiero que llames. Me quedan ya casi 4 minutitos.
llama, diga, apóstol, yo quiero orar, tengo este temor. La ciencia médica en los Estados Unidos también, en estos días que estaba repasando algunas lecturas, me di cuenta, mire qué tremendo, lo dice la ciencia, que la persona que tuvo un ataque al corazón no tiene por qué tener un segundo ataque. La persona que tuvo un infarto primero no tiene científicamente por qué le venga el segundo. No. La misma ciencia dice que el temor a que le venga hace que venga el segundo infarto. Eso dice directamente la ciencia. Me gusta traerles pensamientos de los científicos hoy en día. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Cada día se están acercando. Y también me llamó la atención porque me gustó ir a la Enciclopedia Británica y nos va a ayudar para terminar esta charla. Ya me quedan 3 minutos y quiero orar por todas las boletas. Dice así, la definición de temor. Estoy hablando de un diccionario secular. Dice, temor es una enfermedad. Esto no es un libro cristiano, es lo que dice la Enciclopedia Británica en la definición de temor. Temor es una enfermedad maligna, dice la ciencia, y no es causada ni por gérmenes, ni por virus, y puede ser más destructiva que cualquier enfermedad física. Es una epidemia intensa que penetra las fibras físicas, emocionales, espirituales del ser humano. El temor, dice, mire qué tremendo, se alimenta de la ignorancia. Y termina diciendo, el temor es esclavitud. Usted me pregunta si lo dice la Enciclopedia Británica. Apóstol, ¿a cuál, en esa definición, a cuál ignorancia se refiere? Yo le puedo decir a la ignorancia de la palabra de Dios. La palabra es de Dios. Tú lanzas tu pensamiento, tu hablar y tu proceder a lo que la actitud bíblica dice y tu vida cambia. Te voy a decir algo. Tu contorno cambia. Tu atmósfera cambia. Si tú dices, mi atmósfera familiar, matrimonial, empresarial, mi atmósfera ministerial es de caos, es traumática, tú puedes cambiarla con un pensamiento. El perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Te decía anteriormente, dime a qué temes y te diré lo que viene. Dime a qué tienes. Conozco personas que han perdido todo, personas que han perdido esposo, que han perdido tantas cosas, y todo se inició como un pensamiento.